Cuenta la leyenda que en este planeta existió un tipo de vida muy especial que convertía cualquier lugar en templo de adoración a la música de alta energía. Free my soul. Tribus urbanas que esperaban la noche para salir en busca de carga energética, donde gigantescas infraestructuras creaban majestuosos montajes que transformaban flujo eléctrico en altos niveles de presión sonora. Lo mismo en la calle que en un parque, bodega, espacio deportivo, en un club o en un palacio. Programadores ejecutaban grabaciones en un mundo de máquinas operadas por patriarcas y faraones que hicieron que esta historia quedara grabada en nuestra memoria colectiva. Millones formamos parte de esa generación. Somos sobrevivientes del más fantástico lapso, la era del High Energy. Y propios y extraños nos llamaban Disco Locos. Pasa de moda para los que quieren. Para mí sigue de moda en mi corazón. Y bienvenidos aquí a su programa La Taberna Filosófica. Yo soy Orlando Tamés y... Yo soy Adolfo Pérez y estamos esta tarde-noche con David Dávila, ya que nos contará quién es él, a qué se dedica. Muchas gracias, David, por aceptar nuestra invitación aquí a La Taberna Filosófica. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. David Dávila se dedica, ha hecho documentales, hizo un documental que se llama Disco Loco sobre el High Energy, este género de música que surgió ahí a finales de los 70, a principios de los 80, tuvo mucho apogeo. Y bueno, en México parece que vino para quedarse porque hay una gran cultura alrededor del High Energy y bueno, que nos cuente un poco qué es el High Energy y cómo le ha ido con esta propuesta que nos tiene David. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, antes que nada. Muchas gracias por invitarme. Les agradezco el espacio para poder hablar y difundir el movimiento High Energy, que ese es el gol del proyecto Disco Locos. Disco Locos quiere decir al que le gusta la música High Energy, ese es su mote, ¿no? En la calle, ¿no? Es como decir rockero, o como decir salsero, cumbiambero, pues están los disco locos. Los disco locos escuchan un tipo de ritmo electrónico que se llama High Energy. También en algunos lugares se le conoce un poco como New Wave, pero principalmente es High Energy. Se escribe H-I
High-NRG, High Energy. Y es un... sí, dime. ¿Cómo fue que te interesó el movimiento de High Energy? ¿Por qué hacer un documental de High Energy? Pues fíjate que tenemos un amigo en común que se llama el Barney Hugo Mosqueira, que algún día me dijo, tú tienes que ir a un lugar muy cotorro que se llama Patrick Miller y que está ahí en Mérida 17, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay ahí. Y cuando yo llegué a Patrick Miller, pues era una bodega, es una bodega que está ahí en la colonia Roma. Y pues fue muy extraño porque pues de entrada había una larga fila, ¿no? Entonces decía, bueno, pues que regalan. Luego el costo de entrada pues es solo de 30 pesitos. Entonces eso lo hacía muy accesible y sobre todo pues la gente muy variada, ¿no? Todos los que asisten ahí. Cuando yo accedí, hay un túnel, contiene grafitis fluorescentes. Cuando yo entré, pues me impacté porque pues encontré una estética que nunca había visto, tanto en música como principalmente en baile y moda, ¿no? Toda una estética pues totalmente desconocida para mí porque a mí no me tocó esa parte, ¿no? Yo desconocía lo que era el movimiento High Energy. Principalmente el baile me llamó la atención porque es un baile estilo ballet con unos toques de neoazteca y es un baile muy femenino, pero lo bailan muchos machos. Entonces pues todo eso para mí fue muy atractivo y además la música pues High Energy es una música electrónica que es el primer género de música electrónica en la historia. O sea, High Energy es hijo de la música disco, que la música disco es la madre de todas las músicas bailables modernas, pero es análoga, ¿no? Es con instrumentos, es instrumental. High Energy llega a finales de los 70, como bien lo mencionaba Orlando, principios de los 80, cuando entran todas las cajas de ritmo, los sintetizadores y todos estos aparatos que permitían desarrollar sonidos de futuro, como lo llama Giorgio Moroder, ¿no? Giorgio Moroder también es un gran contribuyente al movimiento High Energy, a pesar de que Giorgio está en su categoría, ¿no? Pero Donna Summer con la canción I Feel Love de Giorgio Moroder, producida por Giorgio Moroder, se considera una primera sonidos del High Energy. Después, pues yo me interesé porque dije, pues, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué hay? Es el nacimiento del Italo Disco, ¿no? Con Giorgio Moroder. Sí, realmente esa es la parte europea, ¿no? La parte europea es la parte Italo Disco. La parte americana es High Energy, pero bueno, también High Energy nació en Londres. Hay un coto de High Energy muy poderoso en Londres con un productor que se llama Ian Levine, que bueno, tiene muchos éxitos. El asunto con esto del High Energy en México es que pues no había información, ¿no? Yo busqué literatura, busqué entrevistas, busqué películas, no existía nada. Entonces eso para un documentalista pues es muy atractivo. Es incluso como encontrar una tribu perdida de Borneo ahí en la colonia Roma, ¿sabes? Fue para mí algo increíble. Entonces
pues principalmente yo lo que dije, bueno, pues yo voy a generar esta información para mí, ¿no? Como necesito yo tener esta información, pues voy a empezar a asistir a estos eventos. Entonces ahí fue cuando descubrí que el High Energy y el movimiento High Energy no era Patrick Miller. Patrick Miller es solo un punto, ¿no? del movimiento High Energy, que si me preguntas ahora después de ya 12 años de llevar en esto, pues Patrick Miller es el McDonald's del High Energy, ¿no? Es la experiencia más laxa y la más de comida rápida que tú puedes tener del movimiento, porque en realidad el movimiento pues está en todas las colonias del oriente de la Ciudad de México y en la periferia, en el Estado de México también. Pero también es toda una experiencia, ¿no? Ir al Patrick Miller, independientemente, como digas, que es como ir al McDonald's. Sí, sí. High Energy. Pero yo me acuerdo ahí de las veces que he ido con, no me acuerdo si fui contigo, pero fui con varios ahí compañeros que, o sea, el hecho de poder entrar, de poder permanecer, de ir a pedir tu chela o ir al sanitario, es como una odisea, man. Termina sudado, o sea, no puedes ni moverte a veces. Bueno, no podías ahora, ojalá permanezca. Pero bueno, síguenos contando sobre el High Energy. Sí, bueno, yo le llamo a Patrick Miller el McDonald's porque en realidad cuando tú asistes a un evento de High Energy de barrio, pues tú obtienes todo eso que tú obtienes en el Patrick Miller, pero con el sabor de barrio, ¿no? Lo cual pues ya es mucho más crudo el asunto, y ahí es donde realmente puedes entender lo que es el High Energy, ¿no? El problema de Patrick Miller es que ellos en algún momento se pensaron dueños del movimiento y dueños de la música, y ahí fue donde perdieron, ¿no? Perdieron contacto porque por ejemplo cuando yo intenté tener acceso a ellos, se me dio un no rotundo diciendo que a ellos no les interesaba juntarse con los sonideros, ¿no? Jamás nosotros con los sonideros no queremos saber nada. Nosotros somos diferentes. Entonces dije, okay, vamos. Era que Winners y otros, ¿no? Fifís. Pues sí, digo, o sea, son en el conteo que yo tengo de registro por las propas, ¿no? Las publicidades, los flyers, que ellos las conocen como propas, pues tengo un registro de más de 850 sonidos de High Energy solo en la Ciudad de México y área metropolitana. Entonces eso te da una dimensión de lo que es el movimiento, ¿no? Está los grandes, ¿no? Son Polymarch, por supuesto, Soundset, Winners, Patrick Miller, Forastero, King Kong, Banana, Da Vinci, ¿no? Y Montesquieu, ¿no? Esos son como los más... Bueno. Sí, son los son grandes amigos, todos. Realmente yo tengo buena relación con todos ellos, excepto con Patrick Miller por esa situación, pero pues ellos tienen su juego. ¿Cómo te fuiste acercando a Polymarch, a Winner, todos estos, pues sí, sonidos de alguna manera? Pues a base de estar ahí presente, ¿no? O sea, de ir a los eventos y estar ahí yo con mi cámara en cada evento, y entonces pues la gente me veía raro, ¿no? Pues decía, este güey, ¿quién es, no? ¿Y por qué graba? ¿Qué hace? Y cuando se enteraban que yo venía de la Ibero, pues era todavía más extraño para ellos, ¿no? Porque pues decíamos, este güey no pertenece aquí. Y ahí fue donde empezó a haber choques con ciertas corrientes, ¿no? De gente que lleva mucho tiempo ahí, donde me decían, pues tú no puedes hacer esto porque tú no perteneces aquí. Y tú no conoces aquí, y nadie te conoce aquí y no puedes hacer esto.
Y eso fue lo que me dio un impulso, ¿no? Fue como un motor más, que dije, pues no puedo hacerlo, pues ahora lo voy a hacer, ahora con más ganas lo voy a hacer, porque pues es para mí, yo lo necesito, lo quiero y lo puedo obtener. Además, pues claro, al yo tener una visión externa, pues voy a obtener elementos que ellos jamás van a poder tener, ¿no? Así como yo tampoco podría tener un elemento de alguien que creció ahí. Y además, como nos hablas también de que hay ciertas características especiales dentro del surgimiento en Europa, en Estados Unidos, parece que México también ha tenido o ha adquirido su propia identidad dentro del High Energy, ¿verdad? Pero vamos primero a un corte comercial y regresamos a platicar más sobre esto, ¿te parece, David? Por favor. Vamos a unos comerciales, estamos aquí en la Taberna Filosófica en el canal 12, Canal del Pueblo. Y regresamos a su programa La Taberna Filosófica. Continuamos después de cortes comerciales y estamos platicando aquí con David Dávila y nos va a platicar un poco de qué. Cito, cuéntanos. Pues nos estaba platicando sobre su proyecto Disco Locos y de ahí un encuentro que tuvo con Transex, algo que creo que no lo tenías planeado ahí, David. Después ahondar más en esa parte de tu proyecto. Así es, y pues como todo proyecto documental fílmico, sobre todo los que son hechos de autor, ¿no? Y los que no tienen un tiempo marcado de producción, ni mucho menos un guión, pues todo es un descubrimiento. Y esa es la parte en la cual yo tengo mi experiencia y la cual disfruto, ¿no? Hacerlo. Y en toda esta experiencia y en todo este estar en las fiestas de High Energy, hubo un momento en el que yo estaba en Xochimilco, así con X, y veo a una persona como del norte, ¿no? Del norte del continente, así todo blanco, con el pelo blanco también, usando unas gafas oscuras en la noche. Y yo dije, bueno, ¿y ese qué onda? ¿Quién es? ¿No? Se ve muy diferente a todos los demás. Me di cuenta que estaba repartiendo unos flyers, unas propas. Entonces me dijeron, pues es el Transex, el de Living on Video, la canción Bailando en el Video, el himno del High Energy, la canción por autonomacia que, aunque no conozcas el género musical, conoces esa canción porque todos la hemos escuchado alguna vez en la vida, su famosa tonadita de ti 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 ti, alguna vez, siempre. Y constantemente esa canción pues se pone en el transporte público y en Universal Stereo y en todos lados está el video. De hecho, se va a encargar ahí nuestra editora de ponernos ahí en el fondo un poquito esa cancioncita para que la gente lo recuerde, ¿no? Excelente. Y yo lo primero que pensé fue que era un imitador, porque en el movimiento High Energy hay muchos imitadores de los artistas. Y dije, no, pues es un imitador, pero ya cuando empecé a platicar con él y escuché su acento, a pesar de que él habla un perfecto español, pues tiene un acento extranjero y que habla como así, como el doctor. Sí, diciendo, hola, ¿cómo están, amigos? Y se siente igualito. Al hablar así, Pascal, pues yo dije, no, pues este sabe. Y pues le conté que yo también era un fuereño del movimiento High Energy, ¿no? Yo no era oriundo ahí de esos lares y que yo me encontraba haciendo una película. Y pues eso también le llamó mucho la atención. Y además, pues en ese momento me dijo que si traía yo marihuana, y yo le dije que pues que sí, y pues salimos
nos fumamos un toque afuera del evento y eso selló el pacto de Amstrad y de High Energy, en el cual nos volvimos socios del proyecto. Y pues Pascal es una parte crucial de la película, ¿no? Es el personaje principal junto con la familia mexicana que lo integra también el proyecto, que son la familia Cornish. Ellos son los que, pues a través de sus historias de vida, yo cuento lo que representa el movimiento High Energy desde el punto de vista del artista y de el seguidor, ¿no? Además de dar un marco referencial histórico de lo que es el movimiento, ¿no? Que es muy importante saber que este movimiento que venía de los barrios marginales de Estados Unidos, ¿no? Es una música que pertenece al movimiento LGBTTIQ, es una música que pertenece al movimiento afroamericano, ¿no? Latino también, siempre es marginal el asunto. Entonces todo eso se trasladó a México, también a una parte y a un área marginal y a una parte donde no es usual que pues esos ritmos se escucharan, y por solo se trasladó la música porque ellos realmente no saben que pues venía del mundo gay, ¿no? Probablemente si lo hubieran sabido lo hubieran rechazado, pero aún así lo asimilaron. Y es curioso porque los rockeros, por ejemplo, les decían los discoputos, ¿no? Esos discoputos, y los perseguían. Entonces experimentaban homofobia, ¿no? De parte de los rockeros, a pesar de que pues ellos no eran gays, ¿no? Pero experimentaban una especie de homofobia trasladada. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Pero claro, también había peleas, ¿no? Entre las pandillas. Había pandillas de High Energy, una que es con la que yo tuve mucho contacto y que salen ahí entrevistados en la película. Se llamaban los Lluvia Púrpura, de la colonia Reynosa en Azcapotzalco. Y pues la Lluvia Púrpura tienen varios cadáveres en su haber. O sea, ellos llegaron a apuñalar personas por estas peleas, ¿no? Y igualmente los rockeros pues también deben vida. Entonces, pues era duro, ¿no? Era algo para cualquier persona, como en el barrio es, ¿no? La situación. Esta cuestión que planteas de los incidentes, peleas o asesinatos que pasan no es privativo de un género, o sea, ha pasado en todos lados, o sea, en donde hay una fiesta grande, un toquín, pues pasa, ¿no? Ya Así sea banda, ya sea reggaetón, ya sea lo que sea rock, lo que sea. Siempre hay estos incidentes. Es control territorial porque sobre todo pues hay zonas, ¿no? En esa época pues eran unas rockeras, otras cumbiamberas y otras disco locas. Pues ahora son otro tipo de ritmos, y pues bueno, ahora ya se ha mezclado más con la cuestión del narcotráfico, que es otro boleto, ¿no? Pero eso también es curioso, ¿no? En la época del High Energy, cuando abrió el primer Patrick Miller, que estaba ahí en Filomeno Mata, en lo que es el club de periodistas. Ese fue el primer Patrick Miller. Ahí pues no se servía alcohol, solo eran hot dogs y Coca-Cola y Fanta, ¿no? Entonces qué sanos muchachos. Sí, era el baile, eso es lo bonito, ¿no? Lo principal era el baile, y eso era lo que se llevaba, ¿no? Y ahí comenzó el proyecto como Meteor, ¿no? Meteor es el primer sonidero de High Energy de México. Él es de apellido Armendáriz, y pues él presentó a su DJ desde Nueva York, Patrick Miller. Así fue como comenzó. O sea, ellos inventaron que venía un DJ de Nueva York que se llamaba Patrick Miller, por Patrick Hernández,
o Patrick Cowley, que Patrick Cowley es el padre del High Energy, y Miller por la cerveza Miller, ¿no? Entonces, así fue como nació el mito de Patrick Miller, ¿no? Nació de una idea así realmente, porque Roberto De Besa, que es el Patrick Miller, el DJ que mezcla y el dueño del sonido, pues quería como un alter ego, ¿no? Una identidad. A él realmente no le interesaba mucho ser un partícipe, ¿no? Como hasta ahora. Entonces quería como una identidad que no lo descubrieran. Y pues tuvo que quedarse, porque hasta la fecha pues él sigue tocando High Energy y encontró una identidad propia y sigue tocando High Energy. O sea, realmente hay que reconocer que Patrick Miller es el principal impulsor del High Energy en la Ciudad de México, y también tengo que reconocer que de no ser por ese lugar, pues no existiría Disco Locos, porque pues yo jamás me hubiera aventurado a ir a una fiesta en un barrio desconocido sin haber tenido un primer encuentro, ¿no? Con el High Energy. Pues es bien interesante cómo alrededor de la música hay una búsqueda por formarse identidades, y que a partir de formarse estas identidades es como también se producen antagonismos y resulta que a veces es un movimiento cultural y formación, subculturas que además pues se vuelven a veces conflictivas, y es muy interesante todo esto. Vamos a seguir platicando porque a mí me interesa saber cómo te fue a ti con el documental. Tengo entendido que fue publicado en 2017, si no me equivoco, David. ¿Sí? Sí, 2016 para la comunidad High Energy. Hicimos una fiesta ahí muy cerca del primer Patrick Miller, en el centro, ahí en la calle de Donceles. Ahí hicimos una fiesta clandestina en una oficina abandonada. No sé si tú fuiste, Fita, pero seguramente pues sí. Fueron los amigos y fue una fiesta pues con el primero proyectamos la película y luego fueron 10 horas de fiesta. Se presentó Transex en vivo. Seguramente sí. Y realmente fue un agasajo, ¿no? Fue algo increíble esa fiesta, porque pues generó pues un parteaguas en el movimiento High Energy, porque pasamos de la oscuridad a la luz, en el sentido de que Disco Locos era una palabra discriminatoria. Esos Disco Locos, ¿no? Esa palabra se la puso Samuel Shapiro, de un grupo que se llamaba Cristal y Acero. Que ellos ensayaban en el primer Patrick Miller, la bandilla ahí en la parte de arriba, y dijo: nosotros pues nunca vamos a tocar la música que les gusta a esos Disco Locos. Y pues les hizo un favor realmente, porque les dio nombre, les dio identidad. Yo cuando escuché esa palabra, yo dije: sí, eso tiene que ser mi película. No, mi película no se va a llamar ni sonideros, ni los artistas, no. Mi película se trata acerca de la gente que mantiene vivo este movimiento y que con su estilo de vida han logrado que México y que la Ciudad de México sea la capital mundial del High Energy e Italo Disco, porque es el único lugar en el mundo donde siguen viniendo los artistas a presentarse como si fueran los años 80, y donde sigue habiendo eventos masivos, ¿no? Que eso es importante mencionarlo, a pesar de que la gente pues ya está entrada en sus 50 años y un poquito más allá. Seguimos platicando de esto, ¿no, David? Nomás vamos a un corte y regresamos aquí en Canal 12, Canal del Pueblo, La Taberna Filosófica. No le cambien, por favor, está bien bueno. Pues bueno, ya regresamos aquí a La Taberna Filosófica. No pierdo el tiempo, porque en este corte que hicimos se nos fue un pedazo muy bueno, porque la plática sigue, aunque cortamos sigue, pero vamos a continuar aquí platicando con David Dávila, que nos estabas contando sobre
el High Energy, y yo te estaba platicando que aquí en Toluca tuvimos la oportunidad en un bar ahí medio clandestino que se llamaba El Metamorfo, de tener una fiesta High Energy y que se puso buenísimo, buenísimo. La gente empapada de sudor y no paraba de bailar. Y nos contabas de tu experiencia también con el High Energy, que yo digo, también es una experiencia chingona. Sí, sobre todo el baile es lo principal en el High Energy, todo es el eje que rige, ¿no?, esta subcultura. Y en Disco Locos decimos: quien no sabe bailar no sabe pensar, porque el baile es una conexión, ¿no?, con todo lo que te rodea y te planta, ¿no?, en la tierra. Y el High Energy es un baile de poder, ¿no? Es un baile donde tú demuestras quién eres, ¿no? Al estar tú bailando, estás mostrando tu personalidad, tu habilidad, aunque no seas bueno bailando como yo, ¿no? No soy bueno bailando, pero lo hago con el corazón. Entonces eso se nota al momento de estar bailando. Y hay una manera muy curiosa en el High Energy donde se hacen rueditas, le llamamos, unos círculos de baile, donde se hace un círculo y bailan dos personas en una especie de batalla de baile. Y eso es característico del High Energy, pero solo aquí en México. Este baile se inventó y es endémico de México. O sea, eso es muy, muy importante recalcarlo, ¿no? Que es algo mexicano, chilango, totalmente. Entonces, pues eso es algo que lo vuelve interesantísimo y sobre todo muy nuestro, muy nuestro. Oye, David, sí, dime. Tú también ahí, ahorita que estabas hablando que era como un ritual, una cuestión de poder, tú también ahí tienes algunas exploraciones, ¿no? Con estas cuestiones psicodélicas o chamánicas, ¿no? Ahí tienes ahí todo un acervo sí, bastante grande. Conoces a Maracames, sí, a varios, ¿no? Entre ellos a Octavio Redting y demás. Sí. Bueno, yo soy psiconauta, entonces pues, estoy muy interesado en todo lo que es la exploración de la mente y sobre todo la exploración de mi mente, ¿no? Porque yo quiero entender mi locura y quiero entender pues cómo es mi tren de pensamiento. Y afortunadamente he tenido el gusto de tener buenos guías, buenos maestros. Uno de ellos es don Andrés Carrillo Bautista, que es un maracame, que ha sido gobernador tradicional de allá en San Andrés Coamiata, que es uno de los pueblos huicholes, ¿no? Uno de los principales pueblos huicholes allá en la Sierra Norte de Jalisco. Y esta exploración fue en paralelo a la película. Fuimos al desierto de Vircuta, ¿no? Ahí con Pascal, y Pascal tuvo una experiencia muy, muy fuerte allá, ¿no? En la primera vez que fue, ¿no? Tuvo una experiencia muy, muy fuerte porque Pascal trae cargando mucha energía. Al ser un artista y estar expuesto al público, pues carga mucha energía y muchas experiencias de vida. Entonces, pues como el jicuri, el peyote, una de sus características al actuar en el cuerpo, pues es que te expone, ¿no? Te das cuenta que te pone un espejo, ¿no? de lo que tú eres y de quién eres, y no te puedes engañar. Y fue una experiencia transformadora de vida, ¿no? A tal punto que Pascal pasó de ser una persona triste, gris y deprimida a ser una persona feliz, bromista y totalmente de luz, ¿no? Estaba contento el Pascal, ¿no? Y el proceso está en la película Disco Locos, porque es el proceso personal de Pascal, ¿no? A pesar de que algunas personas se preguntaron que qué tenía que ver el peyote con el High Energy, pues tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver porque son procesos
también similares, porque yo lo que aprendí con don Andrés allá es que el baile también es ofrenda, ¿no? Tú puedes ofrendar con el baile, ¿no? Por eso la gente va a bailar a Chalma, ¿no? Y los huicholes bailan en sus ceremonias. Entonces el baile es ofrenda, y tú cuando bailas puedes ofrendar tu baile high energy a lo que tú quieras, a quien quieras, a ti, a la tía, a lo que sea, ¿no? Es una forma de darle un sentido a las cosas y de no nada más dejarlo en un acto, pues solo... ¿no? Como Sí, banal, ¿no? Un acto como banal, ¿no? Así exacto, que a bailar y ya. Pasarlo al punto sagrado. Además también es una experiencia psíquica, ¿no? En el sentido de que entras en trance y también experimentas otra forma de sentir y de ver las cosas, ¿no? Por eso yo creo que tienes mucha razón con esto de que el que no sabe bailar no sabe pensar, porque no se ha explorado lo suficiente para poder ver. Y yo creo que las dos cosas, tanto el peyote como la danza, las dos juntas, digo, el baile, los dos juntos, fue lo que pudo haber ayudado a tu amigo, ¿no? Y que a muchos nos ayuda, ¿eh? Así cuando no te das cuenta, de repente, mira, un ajo y toda la noche bailando, es una experiencia. Ah, sí, claro, es algo que todos deberían hacer, definitivamente, porque tu cuerpo, conectar tu cuerpo con tu mente, con tus sentimientos, a través del baile y a través del movimiento cinético, es una experiencia sanadora. Es una experiencia sanadora y es algo que te permite, pues, salirte de tu realidad. De lo cotidiano, ¿no? Así que es muy importante para entender que no solo este plano es lo que existe, ¿no? Sino que pues también existen otras cosas que no podemos entender ni conocer, pero sí podemos experimentar y podemos sentirlo, ¿no? Como pues también en esta experiencia que tuvimos con el sapo, ¿no? Con el doctor Octavio Rettig. Ese es otro boleto y esa es una cuestión más nueva, ¿no? No es un ritual como el peyote, que es un ritual de miles de años, sino que esto es algo muy, muy nuevo. Básicamente lo que haces es que fumas el veneno del sapo Bufo alvarius, que le llaman el sapo del amanecer, porque es un sapo que vive allá en el desierto de Sonora, bajo tierra, durante 9 meses del año, y sale por ahí de septiembre, octubre, cuando están las lluvias, a reproducirse. Y ahí es cuando lo pueden tomar sin hacerle daño. Le exprimen unas glándulas y eso pega sobre sobre una lámina de cristal, sobre un cristal, y así se lo llevan, se seca y con un cuchillo lo van sacando, y eso lo ponen en una pipa de cristal, de esas así como circulares que parecen como de crack, y ya lo fumas y es una experiencia impresionante, ¿no? O sea, es algo que yo nunca había sentido, o sea, es demasiado fuerte para recomendárselo a alguien, ¿no? Yo no se lo recomendaría a nadie, honestamente, excepto que tuvieras algo muy fuerte que tratar, ¿no? Yo en ese momento que lo decidí hacer es porque pues, yo tenía una depresión encima muy, muy fuerte, clínica incluso, y necesitaba algo que me sacara de eso, ¿no? Y sí funcionó por un tiempo, fue muy, muy interesante. Bueno. Y sobre todo, pues lo que te pasa con esto es que te mueres y renaces, ¿no? O sea, pierdes el conocimiento por unos 15 minutos y pues te vas a otro lugar, ¿no? A mí en lo personal, pues yo me fui a un lugar como pues donde ya
lo único que yo sabía era que existía, ¿no? O sea, no existía como David, ni yo sabía quién era yo, simplemente existía. Y me sentía como una gota de agua que cayó en el mar. Entonces te sientes como parte del universo, tú te vuelves el universo. Y entonces es una sensación increíble porque estás ahí flotando ahí de lujo. O sea, el DMT, ¿no? Ahí actuando. Sí, y más que eso es la mezcla con la de sustancias con el sapo, ¿no? Porque no es nada más DMT, es la sustancia activa, se llama 5-MeO DMT, que es diferente al DMT porque contiene una sustancia que se llama bufoteína, que en la explicación neochamánica dicen que es el espíritu del sapo. Y pues el sapo sí te exprime, o sea, te saca todo, ¿sabes? Yo vi personas ponerse realmente muy catárticas en ese estado, pero ya cuando vuelven pues bien, haz de cuenta que cuando vuelves empiezas a asimilar todo otra vez y te sientes como cuando naciste, ¿no? O sea, llegas en un estado muy puro, como que te quitas de todas las cosas que has acumulado a lo largo de tu vida que no te pertenecen, con ese reseteo que haces, pues se te quita. Pascal le llamaba, me van a hacer mi firmware update. Y ya, ¿no? Yo realmente lo hice, bueno, peyote, pues sí, serán decenas de veces, ¿no? Eso fue un trabajo muchas veces hasta que llegamos a la peregrinación con los bicholes y incluso en la película hay una escena donde Pascal está en un lugar que se llama Tateike, que es el centro de la cosmovisión bichol, donde jamás se había permitido una cámara ni que nadie filmara, o sea, no es un lugar sagrado, estaba prohibido. Y pues por el trabajo que se hizo de ofrenda y comunicación ahí con don Andrés y por Pascal, se nos otorgó pues el privilegio de poder filmar ahí, entonces eso lo van a poder ver ahí en la película, que es muy interesante. Oye, hablando de películas, ¿tienes ahorita otro proyecto antes de ir cerrando el programa? ¿Qué proyecto tienes ahí con la Divi Divine de John Waters? Sí, cómo no. Hay un personaje que se llama Divine, que es una estrella del cine de clase B de las películas de John Waters, que resulta que pues yo era muy fanático de esas películas que son muy soez y son muy Pink Flamingos es la más famosa, ¿no? Sí, Pink Flamingos, ¿no? Female Trouble. Son películas, pues no para todos los gustos, pero sí para mentes muy abiertas. Y muy abiertas. Yo era muy fanático de eso desde que tenía, pues, yo en la secundaria, ¿no? 14 años. Ajá. Cuando descubro que Divine es el rey del high energy, ¿no? En su personaje de esta mujer obesa y muy grosera que cantaba estos temas. Pues yo dije, esto es una señal divina, ¿sabes? esto es algo que cómo puede ser que yo no supiera que Divine, que yo admiro tanto por su trabajo actoral, tiene una carrera musical precisamente en el high energy, y yo no lo sabía y lo vengo a descubrir cuando estoy haciendo la película. Entonces, pues para mí Divine, pues la mantengo todavía en un pedestal más grande de lo que ya lo tenía. Para mí es, yo le digo, nuestra diosa Divine, ¿no? Además, una artista muy completa, ¿no, David? Porque también hacía otras cosas, también hacía arte plástico y le entraba de todo, ¿no? Sí, Divine realmente su vida era una obra de arte, ¿no? Desde el día que nació hasta el día que murió, nos enseñó que ser diferente y ser marginal
es un estilo de vida, ¿no? Él lo usó como a su favor. Él era un niño obeso que era molestado por sus compañeros en la escuela, y esa fuerza de ese odio que le produjo pues esa experiencia de vida, pues lo volvió pues su modo de crear su personaje, ¿no? Este personaje con esta furia, ¿no? Tremenda. Entonces, yo sabía que había una imitadora de Divine aquí en México. Sin embargo, nunca lo topé en ningún evento. No fue algo que nos cruzáramos nuestros caminos. Y cuando llevamos a Disco Locos a la 39 Marcha del Orgullo, llevamos... Que rentaste un tráiler, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, rentamos un tráiler. Fuimos a dar un bar, no me acuerdo dónde estaba. A la base Disco Locos, porque ya en el final del proyecto llegamos a tener una base Disco Locos, ¿no? Porque así se les dice a los lugares donde bailas High Energy de los Unidos, la base. Entonces, pues era un lugar pues nuestro, ¿no? Llegamos a tener nuestro propio lugar donde nosotros poníamos High Energy. Es muy importante hacer mención de que el High Energy, pues todo se toca con vinil, ¿no? Todo se toca con discos de vinil, entonces son DJs de verdad. Así que pues eso le da otro ritmo a la música. Entonces en ese desfile, desfilamos por todo Paseo de la Reforma, luego por Avenida Juárez. Y se me que es la marcha del orgullo gay, ¿no? Es toda la marcha del orgullo gay. Sí, que pues para mí como productor y director era muy importante subrayar y devolverle al movimiento LGBTTIQ al High Energy, ¿no? Decir, bueno, pues aquí está también, ¿no? Porque pues la música que se oye en ese evento pues es música pues de muy mala calidad, es música circuits y el techno más barato que tú puedas encontrar. En realidad casi es un desfile de marcas, o sea, no hay un espíritu ya contestatario y punk como eran los gays en los 80, ¿no? Ya como que realmente se volvió algo más común. Ves el camión de Google y el camión de algo más igual, otra industria, ¿no? Sí, es otra industria. Entonces, pues nosotros quisimos hacer algo diferente y lo logramos porque pues llevamos a Transex tocando en vivo, ¿no? O sea, ya eso llamaba muchísimo la atención. Y 3 DJs, y entre toda la gente que se subía, aparte le dimos libre acceso a la gente, cualquiera que quisiera subir a bailar al tráiler podía, era como un antro móvil. Llegó Mexican Divine, que es la Divine mexicana, que es mi queridísima amiga Sara Lugo, a quien le mando un saludo. Y pues yo la vi vestida como Divine en Pink Flamingos. Entonces, pues eso fue todavía más impactante para mí, ¿no? O sea, de todos los atuendos que pudo haber escogido, tenía que llevar exactamente el de la película, que a mí, pues es la que más me gusta de todo el repertorio de Divine. Y en lo personal, Pink Flamingos es mi película favorita de todos los tiempos, por todas las características estas que ya platicamos de irreverencia y sexualidad abrupta. ¿Pero qué estás haciendo ahí con la película o con tu nuevo proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues al conocer a esta Mexican Divine, pues yo le dije a Sara, tenemos que hacerte una película, ¿sabes? Tú estás fuera de Disco Locos porque pues ya no pudiste quedar en el proyecto por los tiempos, pero yo te propongo hacer una película tuya, solo de ti, de tu vida y obra. Y ella me dijo, pues sí, pues vamos adelante, ¿no? Por supuesto. Yo realmente no sabía mucho de Sara, ¿no? Solo sabía que imitaba a Divine. Entonces, pues de nuevo viene este descubrimiento a través de hacer la película, y voy descubriendo que Sara es de San Pedro Jalpa, en Azcapotzalco, que Sara tiene 35 años
haciendo el personaje de Divine. Que Sara es amiga personal de Alaska, ¿no? ¿De Alaska de Dinarama? Exactamente. Bueno, de Alaska. Sí, pues, Los corte, pero ya ya se acabó el programa y además también ya nos van a cortar en el Zoom. Bueno, muchas gracias. Yo sé que esto podríamos ser un programa bien largo, incluso hasta series y series, porque hay mucho que hablar y mucho que mostrar de lo que David está haciendo, cuáles son sus proyectos y bueno, ojalá se nos dé la oportunidad nuevamente para seguir platicando de esto, David. Muchas gracias claro que sí. por estar en el programa y Hombre, gracias a usted. Otra vez, Por supuesto, pues ahí estamos. Mira, tenemos mucha actividad en redes sociales, afortunadamente. Sí, somos una pasa tus redes comunidad muy sociales. activa. Y, bueno, el centro de todo es discolocos.com y ahí pueden ver todo lo que es el desarrollo del proyecto, cómo empezó, los lugares que hemos visitado, porque Disco Locos se estrenó ya formalmente como película en el 2017 en la Cineteca Nacional, en el Festival Mix, que es el Festival de Cine y de Diversidad Sexual de la Ciudad de México, ya en su 32 edición creo que fue esa vez. Y Disco Locos, ahora en este año con la pandemia la liberé para que todo el mundo pudiera acceder a ella, entonces la pueden ver está en YouTube, ¿no? Si ponen Disco Locos documental aparece en YouTube, está en Vimeo, está en Facebook, está bueno, en esas 3 plataformas, ¿no? Ahí son universales, ahí lo pueden acceder. Nuestras redes sociales son facebook.com/discolocos, instagram.com/discolocos, twitter.com/discolocos group, GROUP, como grupo en inglés, que ese es el nombre de la empresa que respalda Disco Locos, es la empresa que yo tengo, que es la que lleva la marca Disco Locos, porque Disco Locos también ya es una marca registrada, entonces pues es de la forma en la que nosotros nos promocionamos, tanto nacional como internacionalmente. También pueden acceder a pues los grupos que tenemos, ¿no? Ahora acabamos de fundar el grupo que se llama Club de Fans Oficial de Divine en México, porque no existía un club de fans de Divine, ¿no? Entonces, imagínate, eso era como un pecado. Entonces ya existe un club de fans oficial de Divine en México, que está así con ese nombre en Facebook. Pueden acceder a él y yo los aceptaré con todo gusto. Ahí verán contenido exclusivo de Divine y de Mexican Divine, que es la película de la Divine mexicana, ¿no? Así que, bueno, pues esas son las redes a las que pueden acceder para contactarnos. Tenemos un correo electrónico para cualquier una duda más profunda, que es info@discolocos.com, o mi correo personal, david@discolocos.com. Ahí, pues, si tienen alguna duda más específica, pueden escribirnos. Muchas gracias por estar en el programa, te agradecemos un montón y esperemos que se vuelva a repetir. Y bueno, despedimos el programa como siempre lo hacemos. Damos gracias. Oye, al Canal 2. Antes nada más de que despidan, les recomiendo este libro que se llama y de colores la música, lo que bien se baila jamás se olvida, identidades sociomusicales en la Ciudad de México, el caso de la música High Energy, del doctor Juan Rogelio Ramírez Paredes, de la UAM. Y, es una entrevista, ¿no? Es su tesis doctoral de estudios latinoamericanos en la UNAM, y la hizo del High Energy, y curiosamente fue en paralelo con mi película. Él también aparece en la película, es un buen amigo, y por supuesto se los puedo referir cuando ustedes quieran. Por favor.
Pues sí, nos da mucho gusto que haya gente que genere documentos para la historia y que haya quien se interese para investigar y darnos a nosotros una probada de lo que es ese conocimiento. Agradecemos otra vez y nuevamente 1000 veces a David Dávila por esta entrevista, y pues para aquellos que se interesan por esta subcultura, el High Energy, pues pueden buscar en las redes sociales y ver el material que nos ha hecho y que ha trabajado durante tanto tiempo David. Y pues agradecemos y despedimos como siempre este programa con un buen salud